el narcotráfico y el control de las zonas productoras de hoja de coca. Ha habido pues una especie de complicidad entre el narcotráfico, el ejército, Sendero Luminoso, todos en un momento, ¿no? Sentados en una mesa, negociando los precios de la droga y recibiendo lo que le corresponde. Ese es el testimonio que nosotros tenemos de muchos que han estado de guardaespaldas de los grandes narcotraficantes en Uchiza, en Tingo María, en Monzón y en otras zonas, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, que eran los encargados de llevar los sobres con la droga y lo entregaban en un restaurante, como quien cenaban, y estaba allí el alcalde, estaba el jefe policial, estaba el jefe del ejército y el representante de Sendero Luminoso, y todos recibían su parte, como que para hacerse de la vista gorda, como para hacer que como que no saben, no conocen, y como que cada uno tiene que sacar su tajada de este negocio, de este sucio negocio, ¿no? Y eso se ha dado, y aparentemente, y casi todo indica que sí se sigue dando. Aunque Sendero Luminoso desde el año 2000 estaba derrotado política y militarmente, algunos miembros aún permanecen activos en las zonas montañosas del Alto Guayagaz. De cuando en cuando realizan acciones cada vez más importantes. La última, el asesinato a finales del pasado año de 13 policías. En la actualidad, militarmente y políticamente se ha fortalecido Sendero Luminoso y significa en estos momentos una amenaza, una nueva amenaza, y la presunción de que podría reeditarse lo vivido en la década del 80 y el 90 en las zonas cocaleras, ¿no? Con el agravante de que hay otros grupos políticos que también están entrando por detrás de la coca, porque se avecina un proceso electoral en el Perú. Cuando se le pregunta a los campesinos y a los dirigentes cocaleros sobre la presencia de este grupo armado en su región, parece que se extiende un manto de silencio. Bueno, yo te diré de que como dirigente y mi labor de dirigente me ha hecho llegar a muchos rincones de mi valle, y no he tenido la oportunidad ni una sola vez de encontrarme con ellos. Fustigados, hostigados, no lo creo, porque yo sería la primera que tuviera esa presión a mi lado, y no lo tengo. Entonces, a veces escucho por la televisión que dice capturaron a tal señor, capturaron a tal, pero yo no veo nada en mi valle. Perú ha pasado de exportar hoja y pasta base a exportar cocaína pura. El negocio mueve solo en este país casi 20.000 millones de dólares, una cifra que marea. El narcotráfico local se ha comenzado a reorganizar y ya no se han articulado con Colombia, sino se están articulando con carteles mexicanos, es lo que se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque el cartel mexicano es otro gran vendedor también de la coca en los países del norte de Europa. Y como ya está articulado este tipo de mafia, que no compra pasta básica, porque ellos no procesan, ellos ya quieren producto final. Entonces el Perú se ha reconvertido ahora a un país que produce cocaína. Por eso que las incautaciones que se están haciendo en el Perú en su mayor parte son de cocaína, que también ha traído un problema. El consumo de cocaína en los jóvenes del Perú se ha incrementado en 5 veces en los últimos 4 años, porque hay mayor disponibilidad de cocaína cuando antes no lo había. Aquí, en una parcela quemada para plantar hoja de coca en medio de la selva, es donde comienza una raya de cocaína. Con esta deforestación radical se da el primer paso. Los que incendian y destrozan el bosque tropical no se preocupan de los daños ecológicos que produce esta práctica. Hasta que la coca que se cultive aquí llegue al mercado europeo o norteamericano en forma de clorhidrato, son muchos los que participan en el proceso, siendo los campesinos que van a plantar hoja en esta parcela deforestada los que menos beneficios obtienen y los más débiles en la cadena de producción. La economía del narcotráfico se mueve sobre la base de la libre concurrencia, de la completa segmentación de los servicios y en la transferencia de la responsabilidad y del riesgo a sectores mucho más vulnerables. Distribuidores, microcomercializadores, transportadores, seguridad, campesinos, etc. Estoy seguro que el que maneja el negocio o los que manejan el negocio en el Perú no tienen medio gramo de cocaína en sus bolsillos, porque ellos están en el tercer piso de la estructura delincuencial, que es la que se mueve fundamentalmente con las cuentas. Y esos están mucho más cerca del Ministerio del Interior, están mucho más cerca de la estructura del Estado,
de lo que uno pudiera pensar. La cocaína va por otros lados. Pero ¿cómo se puede terminar con el narcotráfico cuando estos campesinos tienen que plantar hoja para poder escapar de la miseria? Cuando sus familias cuentan con tan poco que no les importa mirar para otro lado al vender la hoja, a sabiendas de que su trabajo va a terminar en una poza de maceración, transformado en pasta base. Cuando el producto de su cosecha, convertido en cocaína, va a costar en Estados Unidos, Europa o Asia 100 o 200 veces más de lo que les pagan a ellos. Es muy difícil encontrar la forma de terminar con un negocio ilegal que solo en 2004 movió 71.000 millones de dólares en el mundo. Estamos en una situación absolutamente asimétrica. Perú, Comunidad Andina de Naciones, Comunidad Sudamericana de Naciones, frente a lo que hoy en día Estados Unidos decide en el mundo. Por lo tanto, me parecería fundamental que retomemos el tema del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico para ver y distribuir responsabilidades. ¿Quién financia qué? ¿Y cómo acabamos qué? Yo no estoy dispuesto a pensar en una solución para la selva alta que comprometa a los 250.000 productores que hay en toda la olla amazónica si primero no les doy una solución económica que pasa por articularse a mercados europeos, norteamericanos, domésticos, locales. El problema es que hoy en día estamos negociando un TLC con Estados Unidos que está llevando a que más bien los productos agrícolas de Estados Unidos vengan a nuestros mercados con unos subsidios enormes que lo que están haciendo es generando cada vez más población que se va a ir tirando para el monte a producir hoja de coca. En mi concepto, dicho en muy pocas palabras, el narcotráfico es una forma de articulación al mercado globalizado por parte de sociedades pobres, campesinas, rurales. Caso de Perú, Bolivia. Se les desea bastante suerte, mucho cuidado en los trabajos y como siempre nuestra característica motivación. Muchachos, ¿que vive el Cora? ¡Que viva! ¿Que vive operaciones? ¡Que viva! Esta es la sede central del CORAC, el organismo dependiente del Ministerio del Interior que desde 1983 se encarga de la erradicación de cultivos ilegales de coca. Está financiado por la Embajada de los Estados Unidos a través de la NAS y actúa a nivel nacional. El grupo lo constituyen unos 700 obreros, todo personal civil, disciplinado y bien formado. Por las condiciones en las que realizan su trabajo, cobran un salario superior a la media. Y por el riesgo que asumen, en cada operación cuentan con protección de la Policía Nacional. Su herramienta es el cococho, una especie de palanca tenaza inventada en Bolivia, pero perfeccionada aquí. Sabiendo utilizarla con habilidad, esta herramienta arranca las plantas con raíz, evitando que vuelvan a crecer. Cuando estos hombres trabajan en zonas de poco riesgo, se desplazan por tierra, siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan. En la mayoría de los casos, las plantaciones están en zonas inaccesibles o consideradas de alto riesgo para los desplazamientos. Entonces, se utilizan helicópteros de fabricación soviética o norteamericana. Cada vez, las erradicaciones se realizan más lejos, en zonas más despobladas. Pero eso, ese efecto globo que se da a nivel internacional, interpaís, también se da al interior de un país. ¿Por qué no se siembra coca en Piura? Perfectamente se podría dar en el norte del Perú, porque está el Estado presente, está la policía, es imposible que alguien se ponga a sembrar coca en Piura. Pero ahí se puede hacer coca en la selva porque no hay Estado. Entonces, el Estado tiene que